Buenas noches. Dios les bendiga, amados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Eh, yo he oído mucho en relación al versículo bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12, que dice: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Y este versículo pues ha sido malinterpretado por algunos hermanos, ¿verdad? Siervos que nos dedicamos a lo que es la predicación del Evangelio. Y le digo que ha sido mal interpretado porque ellos en sus mensajes, ¿verdad?, en sus reflexiones, pues dicen que ya no tienen que haber más profetas, porque el último profeta fue Juan, ¿verdad? Ahora bien, estoy de acuerdo que Juan fue el último profeta que profetizó en el tiempo de la ley, porque Juan, ¿verdad? Si usted, bueno, yo creo que todos hemos leído, ¿verdad?, la historia ¿verdad?, de dónde surge Juan, ¿verdad? Juan surge, ¿verdad?, como hijo de el sacerdote Zacarías y Elizabeth, ¿verdad?, que ambos eran siervos de Dios, eran temerosos de Dios, eran justos, ¿verdad?, y eran una pareja genuina en cuanto a la fe y en cuanto al amor a Dios y en cuanto al servicio de Dios, a servir a Dios. Juan estaba ya profetizado, ya estaba anunciado, ¿verdad?, de que iba a haber alguien que iba a ser la voz de uno que clamaba en el desierto, que clama en el desierto. Si usted ve, Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y eso ya estaba profetizado hace mucho tiempo atrás, de que iba a haber un personaje, ¿verdad? Iba a haber un varón escogido por Dios y enviado por Dios para ser la voz de el que estaba clamando en el desierto, que en este caso el que estaba clamando en el desierto era el Señor Jesucristo. Y cuando dice que Juan es la voz, está diciendo que Juan es el enviado de Dios a anunciar el cumplimiento de la promesa dada al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cuál era la promesa? La promesa era que Dios iba a enviar un Salvador para el pueblo de Israel, un ungido, un Mesías. Y el pueblo de Israel tenía conocimiento de eso y tenían esa promesa, y era una de sus esperanzas. Ellos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Bueno, tal como Dios lo había prometido, ¿verdad?, se cumplió, ¿verdad? Se cumplió, ¿verdad? Por eso Juan fue escogido por Dios y enviado por Dios. Ya desde antes de ser engendrado, ya Juan estaba destinado a ser el varón que iba a dar el anuncio al pueblo de Israel del cumplimiento de la promesa, de la llegada, ¿verdad?, del Mesías, del ungido, del Salvador, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Entonces Juan, ¿verdad?, Juan entra dentro de esa lista de profetas que profetizaron refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque
lo que es los salmos, la ley, ¿verdad? Que son la ley, los salmos y los profetas, pues anunciaban, ¿verdad? Anunciaban esta promesa y anunciaban que se iba a dar el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Bueno, eso era lo que esperaba Israel. Y Juan pues anuncia que ya se llegó el tiempo, que ya se cumplió el tiempo, que ya está, ¿verdad?, en el desierto y que va a llegar. Juan era el que iba a preparar, como dice, el camino del Señor, o sea, era el que iba a darles el anuncio al pueblo de Israel. Entonces, Juan entra dentro de esa lista de profetas que profetizaron, que hablaron, que anunciaron, que predicaron, ¿verdad?, en referencia al Señor Jesucristo, que era el ungido, el enviado, el Mesías, ¿verdad?, el Salvador de Israel. Ahora bien, cuando el Señor hace una referencia acerca de la ley y los profetas, y hace una referencia de Juan, ¿verdad?, como el último profeta que predicó, que anunció, que profetizó, ¿verdad?, en el tiempo de la ley. En realidad no está diciendo que es el último profeta, es el último profeta para el tiempo de la ley, ¿verdad? Es el último profeta porque es el último el que da el anuncio. O sea, todos los profetas anunciaban al Señor Jesucristo. Pero en el caso de Juan lo que anuncia es, todos los profetas anunciaban la promesa de Dios, pero Juan no está anunciando la promesa, Juan está anunciando el cumplimiento de la promesa. Entonces, por eso Juan es mencionado como el último profeta, ¿verdad?, de el tiempo de la ley. Juan entra en ese tiempo de la ley y Juan entra en esa lista de los profetas que hicieron referencias al Señor Jesucristo. Pero, nuevamente lo repito, valga la redundancia, que el Señor Jesucristo se refiere a la ley y a los profetas y a Juan, pero no está diciendo el Señor que Juan es el último profeta, no, porque recordemos que en el libro de Efesios dice, ¿verdad?, que el Señor mismo, o sea, ya el Señor Jesucristo, constituyó, dice, ¿verdad?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, ¿verdad?, con el fin, dice, de edificar a la iglesia. Entonces surge una nueva generación de profetas, ¿verdad? Y ya no solamente profetas, sino también pastores, evangelistas, maestros y apóstoles, ¿verdad? Y son constituidos, ¿verdad?, constituidos para edificar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estarle predicando a la gente, a las congregaciones, de que ya no pueden existir profetas, de que ya no pueden existir apóstoles, de que no podemos hacer eso, o no lo debemos de hacer. Porque si yo vengo y le predico a la congregación, hermanos, que el último profeta fue Juan y que ya los profetas que existen son falsos, son unos mentirosos, unos engañadores, unos estafadores, vividores, son lobos rapaces, y empezamos a enseñarle a la iglesia que los apóstoles que existen son falsos, que los evangelistas, entonces estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque recuerde que fueron constituidos por el Señor Jesucristo. Estos 5 ministerios fueron constituidos por el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo?
es el mismo que anunciaron los profetas. Es el prometido por Dios a su pueblo Israel como Salvador, como Redentor, como Mesías, como Señor. Y entonces, hermanos, amigos, si Jesús los constituyó para este tiempo que nosotros y que la palabra de Dios le llama el tiempo de la gracia, nosotros no tenemos por qué, no tenemos motivos, no tenemos por qué negar la existencia de ellos. Porque si nosotros negamos la existencia de estos ministerios, entonces estamos diciendo que la iglesia no está siendo edificada. Y la iglesia está siendo edificada por estos ministerios. Por lo tanto, yo puedo decirles con respeto, porque no estoy tratando de hablar mal de los predicadores, de los siervos de Dios. No, porque no sería ético, no sería correcto, ¿verdad? De que yo me ponga a hablar en contra de ellos. No, porque lo que yo podría decirles es que tenemos que entender que los seres humanos, los hombres, somos muy finitos y no podemos entenderlo todo, comprenderlo todo y saberlo todo. O no podemos de repente discernirlo todo. O de repente no tenemos la revelación, no tenemos toda la revelación. Hoy en día, pues, pero la revelación no es porque, si no la tenemos, no es porque Dios no la haya dado, es porque nosotros no estamos dándole lugar a Dios para que nos revele, o al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros no le damos el lugar para que nos revele, para que nos aclare las cosas, para que nos dé claridad de las cosas. Entonces es problema de nosotros. Si nosotros estamos mal interpretando o estamos mal explicando, mal enseñando, es problema de nosotros. Ese es un problema humano, es un error humano, ¿verdad? Ya es un problema de pensamiento, de criterios o conceptos personales. Pero eso es la verdad, ¿verdad? Eso es la verdad. Yo no quiero hablar mal de nadie porque estaría cometiendo un gran error, pero sí debemos de estar conscientes. Estos ministerios no pueden dejar de existir mientras la iglesia exista. Mientras la iglesia esté en este mundo, en esta tierra, estos 5 ministerios tienen que existir. Por lo tanto, debemos de creer que existen los profetas, que existen los apóstoles, existen los evangelistas, existen los maestros de enseñanza bíblica, existen los pastores, existen, es una realidad. Entonces, no perdamos el tiempo hablando de que el apóstol es falso, que el profeta es falso, ¿verdad? Y si hay profetas falsos, si hay apóstoles falsos, si hay evangelistas falsos, pastores falsos, maestros falsos, líderes falsos, cristianos falsos, ese es problema ya personal de cada quien. Eso es problema personal de cada uno de nosotros. Y recordemos que un día vamos a comparecer ante el Señor. Él nos va a pedir cuenta por lo que Él nos dio, ¿verdad? Por lo que Él nos entregó, por lo que Él nos enseñó. Si yo soy el pastor, el Señor me va a pedir cuenta por lo que Él me dio. Yo no le voy a dar cuenta por el otro pastor, por la visión del pastor, por la misión del pastor, por el ministerio del pastor. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por lo del otro pastor.
Y si soy evangelista, tampoco le voy a dar cuenta por lo del otro evangelista. Si soy apóstol, no le voy a dar cuenta por el apóstol. Si soy profeta, no le voy a dar cuenta por lo del otro profeta. Ni si soy maestro, no le voy a dar cuenta. O sea, yo no le voy a dar cuenta a Dios por lo del otro. Le voy a dar cuenta por lo mío, por lo que Él me dio, por lo que Él me asignó, por lo que Él me entregó a mí. Te voy a dar cuenta. Así que si yo estoy fallando, si yo estoy equivocado, si yo estoy cometiendo pecados, ese es mi problema. Y Dios me va a pedir a cuenta. Por eso fíjese que yo soy uno de los que yo creo en lo que yo, o sea, creo en lo que Dios hace a través de mi persona. En eso creo yo, en lo que Dios hace a través de mi persona, y me alegro por lo que Dios hace a través de mí, o por lo que yo puedo hacer para la honra y la gloria de Dios. Por eso me alegro. Por lo que el otro hace, no. ¿Entiendes? Porque muchas veces nosotros nos alegramos porque aquel varón lo usa Dios en la predicación, en la oración, en la administración, sanidades, milagros, y Dios lo usa en gran manera. Y me alegro por eso. Pero más me debo de alegrar por mí y por lo que suceda a través de mí, por lo que Dios haga a través de mí. Por eso me debo de alegrar más, ¿verdad? ¿Entiendes? Ahora, me debo de preocupar si no estoy haciendo nada y si Dios no está haciendo nada a través de mi persona, porque la herramienta ya me fue entregada. Como dice el machete, ya me lo entregaron para que haga la chapia, ¿verdad? Ya me entregaron ¿verdad? Para que yo haga el trabajo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces tenemos un caso, la predicación. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no predico este evangelio. Ay de mí, ¿verdad? No dijo ay de aquel, ay de mí, dijo, ¿verdad? Entonces lo mismo, o sea, ay de mí si yo no cumplo, ay de mí si yo no obedezco, ay de mí si yo no tengo comunión con Dios, ay de mí si no me someto a la voluntad de Dios, ay de mí si no hago la voluntad de Dios, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, hagamos cada quien, o dejemos que Dios haga a través de nosotros lo que Él quiere hacer, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, que sea Dios haciendo. Pero se lo repito, existen los 5 ministerios, y mientras la iglesia exista, ellos existirán. Cuando la iglesia sea levantada, esos 5 ministerios van juntamente con la iglesia. Van allí dentro de la iglesia, allí van. Porque ellos fueron constituidos con esa misión, con ese propósito, con ese objetivo de edificar a la iglesia. Así que no le sigamos enseñando a la iglesia que ya no existen los apóstoles, los profetas. No, existen. Enseñémosles que sí existen y que debemos de respetar, debemos de honrar a los siervos de Dios, a los ministros de Dios, a los que sirven a Dios en la función, en la misión, en el propósito que fue llamado, porque cada uno es llamado con un propósito: el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor. ¿Verdad? Así que hoy en día nos hemos dedicado mucho a criticar esto. Inclusive si un pastor tiene un miembro y el otro tiene 2 miembros, el que tiene 2 critica al que tiene 1, porque el que tiene 2 miembros cree que el que tiene 1 anda mal, y el que tiene 5 miembros cree que el que tiene 2 anda mal, y el que tiene 10 miembros cree que el que tiene 5 anda mal. O sea, esos son conceptos, esos son
Ese es un error. Es un pecado pensar así mal de los demás, o discriminarlos, o ignorarlos, menospreciarlos. No, hermano. Comencemos a valorarnos, comencemos a respetarnos y comencemos a más bien a unirnos, porque 1 más 2 son 3, más 3, 6, más 5, 11, más 10, son 21. Y así es como la iglesia crece. Imagínense el que tiene 50 más 21, 71, el que tiene 100, el que tiene 200. O sea, la iglesia es la iglesia. ¿Entiendes? La iglesia es la iglesia, y la iglesia la formamos todos los creyentes en Jesucristo. Así que el pastor que tiene 25,000 miembros no desprecia al que tiene 10,000. El que tiene 10,000 no menosprecia al que tiene 100. Entonces, aprendamos a edificarnos todos, sin menospreciarnos, sin discriminarnos, porque hay pastor que fue llamado para pastorear 10 miembros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que él tiene. Cada quien conforme a la capacidad que tiene, ¿verdad? Entonces hay pastores que tienen gran capacidad, miren, pastores con grandes congregaciones. Esa es la capacidad que ellos tienen, ¿verdad? Y que ellos se han propuesto, ¿verdad? Se han propuesto obtener esa capacidad. Entonces, vemos unos que no nos preparamos, no nos capacitamos. Entonces, ¿cómo vamos a tener capacidad? No queremos ni siquiera ir a un estudio bíblico porque decimos que no necesitamos el bíblico, porque el Espíritu Santo es el que no es. Sí, cierto, el Espíritu Santo, pero hay que estudiar. Hay que estudiar mucho. Si usted puede estudiar, estudie. Es importante, imagínense, no le va a andar diciendo cara de caballo a los hermanos, ¿verdad? No le va a andar diciendo cerdos, burros, perros. No vayan a andar tratando a los hermanos así. Acuerde que en la Biblia hay referencias acerca, ¿verdad? Y hay comparaciones, ¿verdad? Hay comparaciones, pero el hombre no es perro, ni caballo, ni cerdo. Solamente es que hay comparaciones, hay ejemplos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, y les pido paciencia, ¿verdad? Porque a veces de repente me estoy extendiendo más, pero ese es el punto, ¿verdad? Sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo propósito de Dios que existan los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros y los pastores. Dios les bendiga. Gracias. Espero que este video les sirva, ¿verdad? Les edifique y les sea de bendición. Y si me puede opinar algo, pues se lo agradezco.